En uno de los barrios de la ciudad francesa de Lyon, detrás de un muro de piedra cubierto por una capa de musgo grisáceo, se encuentra un antiguo convento conocido como Santa María de la Luz, Sainte Marie de la Lumière. El edificio, de aspecto imponente y frío, estaba rodeado por un jardín de rosas descuidado. En este lugar silencioso, caminaba una mujer vestida con el hábito negro de las monjas. Caminaba con paso seguro. Su nombre era Émilie Duvert y tenía 32 años. Émilie no era una monja ordinaria. Detrás de esa calma y disciplina, su mente no dejaba de pensar. Había leído sobre filosofía, política y otras religiones, pero a pesar de todo, su aversión hacia el Islam no hacía más que crecer. No veía en él más que un conjunto de rituales y supersticiones, y lo consideraba un obstáculo para la libertad de pensamiento. Una tarde, mientras leía un libro antiguo en la biblioteca del convento, llamaron a la puerta. Un hombre con un abrigo negro entró sin ser invitado, y se sentó frente a ella, diciendo con una leve sonrisa: «Hola, hermana Emily. Ha pasado mucho tiempo». Este hombre se llamaba Marcel Leclerc y era representante de una organización secreta que afirmaba proteger los valores europeos, pero que en realidad era una organización criminal que se dedicaba a la extorsión y el secuestro. Realidad era una organización extremista que odiaba el Islam. Marcel abrió una carpeta de color marrón y sacó varias fotos, entre ellas una de la Piedra Negra, incrustada en una esquina de la Kaaba. Luego dijo: «Queremos a alguien que entre en su mundo, no como un invitado, sino como uno de ellos. Queremos demostrar que el Islam no es lo que ellos dicen, y tú eres la persona ideal». Emily miró la foto con frialdad. La piedra no significaba nada para ella, más bien, la veía como un símbolo que debía ser destruido. Le preguntó: «¿Qué queréis de mí exactamente?». Él respondió: «Fingirás que te has convertido al Islam y viajarás con ellos a la Meca. Nuestro objetivo es simple: llegar a la Piedra Negra, profanarla y documentar el momento». Emily pensó por unos segundos y luego dijo con voz firme: «¿Cuánto tiempo tengo?». Marcel sonrió: «Un mes. Te proporcionaremos una nueva identidad y un entrenamiento completo». Esa noche Emily se paró frente a la gran ventana del convento, aferrando la cruz de plata que colgaba de su pecho. Murmuraba oraciones, no de arrepentimiento, sino para fortalecer su determinación. Se veía a sí misma en una misión sagrada, una misión para desenmascarar lo que consideraba una mentira. Semanas después, Emily apareció en las calles de París, con un aspecto completamente diferente. Ya no se llamaba Emily, sino Amina Daborou, una francesa de origen argelino recién convertida al Islam. Llevaba un hijab azul claro y una abaya holgada, con una apariencia totalmente nueva. No era solo un disfraz, sino un papel que debía encarnar a la perfección. Sus primeros pasos comenzaron en la Gran Mezquita de París, un hermoso edificio con una cúpula verde y un pequeño jardín que reflejaba la luz del sol. Entró al patio con calma, tratando de ocultar su nerviosismo. El suelo estaba cubierto de mármol blanco y el aire estaba impregnado del aroma a sándalo. Se sentó entre mujeres de diversos orígenes: marroquíes, tunecinas, africanas e incluso francesas. La sesión estaba dedicada a las nuevas conversas. Una mujer mayor con un hijab gris se presentó como la profesora Jafida y comenzó a explicar la ablución, la oración y cómo recitar la Fatijá. Emily tomaba notas en su cuaderno, pero por dentro susurraba con sarcasmo: «Todo esto es solo una actuación». Sin embargo, con el paso del tiempo, algo cambió. Las mujeres que la rodeaban no eran las fanáticas que esperaba. La trataban con una amabilidad genuina. Un día, después de la sesión, una joven llamada Leila, de rostro redondo y ojos marrones, se le acercó y le dijo sonriendo: «Amina, has rezado con nosotras antes». Emily asintió, aunque la experiencia era nueva para ella. Leila dijo: «Únete a nosotras en mi apartamento.
Somos un grupo de hermanas que aprendemos a rezar juntas. Emily aceptó, viendo en ello una oportunidad para integrarse más profundamente en su misión. Al llegar al modesto apartamento de Leila, encontró el lugar lleno de libros religiosos y con aroma a té. Allí aprendió los pasos de la ablución, los movimientos de la oración y el significado de las palabras. Por primera vez, se paró sobre una alfombra de oración y levantó las manos para el takbir. Frente a ella no había una cruz, sino una pared blanca y lisa. Y cuando el sonido de Allahu Akbar resonó en la pequeña habitación, sintió una extraña calma en su corazón. Pero rápidamente se recordó a sí misma. Esto es solo un papel, nada más. Esa noche, sentada en su apartamento alquilado frente al espejo, se quitó el hijab y se miró el rostro. Ya no tenía aquella vieja determinación. Sobre la mesa, frente a ella, había un pequeño Corán que Leila le había regalado. Lo abrió sin intención y se topó con la traducción de una aleya que decía: que el odio hacia un pueblo no os incite a actuar injustamente. Sed justos, eso es lo más cercano a la piedad de Alá. No se dio cuenta de que era del Corán, pero se detuvo en su significado. Cerró el Corán de golpe, inclinó la cabeza hacia la pared y se preguntó por dentro: ¿estaba equivocada o simplemente odiaba sin razón? En una cálida mañana de primavera, Emily estaba sentada en un tranquilo café de un barrio parisino. Llevaba una abaya gris holgada y un suave hijab que cubría su cabello rubio. Frente a ella, una taza de café que aún no había tocado, y a su lado, un pequeño bolso que contenía su nuevo pasaporte y su billete a Jeddah. Sí, todo había sido arreglado. Una nueva identidad, una visa de Hajj especial para nuevos musulmanes, e incluso el viaje, patrocinado por la misma organización. Se suponía que este viaje sería la etapa final de su misión, pero ya no sentía la certeza que tenía al principio. En su mente se arremolinaban imágenes contradictorias: los rostros de las mujeres de la gran mezquita, la risa de Leila, la calidez de la profesora Jafida y la serenidad que sintió durante su primera oración. Todo eso la confundía. Cuando llegó al aeropuerto Charles de Gaulle, se unió a un grupo de nuevos musulmanes que se dirigían a realizar el Hajj. Algunos lloraban de emoción, otros murmuraban plegarias en voz baja. Se sentó junto a una anciana que sostenía un rosario de madera, quien la miró y sonrió diciendo: «¿Es tu primera vez en el Hajj?». Emily asintió lentamente. La mujer añadió: «Que Alá acepte nuestras obras y las tuyas». La frase la golpeó en el corazón. Miró hacia abajo tratando de ocultar su confusión, pero sentía que algo extraño se estaba formando en su interior. Durante el vuelo, leyó algunas páginas de una traducción francesa del Corán que había tomado de la Gran Mezquita de París. Sus ojos se posaron en una frase que hablaba de los corazones sellados y sintió una punzada en el pecho. Cerró el libro de inmediato, como si temiera ver más de lo que no quería enfrentar. Al llegar el avión a Jeddah, la humedad y el calor eran completamente diferentes a todo lo que estaba acostumbrada. En el aeropuerto, las voces del talbía y el takbir resonaban por todas partes. Se vistió con las ropas de ihram para mujeres y se mezcló con la multitud. El sonido de Labbaika Allahumma labbaik llenaba el espacio, repetido por miles a su alrededor. Sintió como si el mundo se hubiera detenido, como si hubiera sido transportada a otra dimensión. Esa noche, en su apartamento temporal en la Meca, abrió su maleta y sacó una pequeña botella que había escondido cuidadosamente. Contenía agua mezclada con su saliva, con la intención de verterla sobre la piedra negra en un momento determinado, como una forma de profanación. No le había contado a nadie sobre la botella. Era su plan ultrasecreto y creía que sería el golpe definitivo. 2 días después, salió con el resto de los peregrinos hacia la mezquita sagrada, Masjid al-Haram. El ambiente era caluroso y la multitud inmensa. Cuando vio la Kaaba por primera vez,
se quedó paralizada. No era solo la estructura negra que había visto en las fotos. Había algo en el aire, en los ojos llorosos, en las lenguas que repetían súplicas, que le hizo sentir un peso en el pecho. Comenzó el tawaf, girando con los peregrinos alrededor de la Kaaba 7 veces. Con cada vuelta, su agitación aumentaba. A su derecha, un anciano caminaba con un bastón, con los ojos llenos de lágrimas. A su izquierda, una madre sostenía las manos de sus 2 hijos, enseñándoles una plegaria. Estaba en medio de un mar de blancura, pero sentía que era el único punto negro entre ellos. En la 7ª vuelta, se acercó poco a poco a la esquina de la piedra negra. Su corazón latía con fuerza y su mano temblaba mientras buscaba la botella en su bolso. Se preparaba para acercarse más, para extender su mano hacia la piedra, pero entonces ocurrió algo inesperado. Cuando estaba a solo unos pasos, chocó con una mujer con hijab de tez morena. Estuvo a punto de caer, pero Emily la sujetó rápidamente. La mujer la miró, sonrió y dijo, Jazakallahu Jairan, que Alá te recompense con el bien. Luego regresó con su familia. Emily se quedó de pie, mirando fijamente a la multitud. Esa simple frase la había descolocado. No esperaba escuchar un agradecimiento de nadie aquí. Volvió su mirada a la piedra negra. Estaba justo frente a ella, a solo un paso de distancia. Metió la mano en el bolso, pero antes de abrirlo, escuchó el adán, la llamada a la oración. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Todos se detuvieron. Los fieles levantaron las manos y algunos se inclinaron con reverencia. Sintió algo extraño recorrer su cuerpo. Su mano se detuvo en el aire. Por primera vez, se sintió débil, perdida. Ya no tenía la fuerza, la ira ni el coraje para ejecutar su plan. En un momento, sintió un mareo intenso. Su visión comenzó a nublarse y los sonidos se desvanecieron. Ya no oía más que un zumbido en sus oídos. Sus rodillas temblaron y cayó sobre el suelo de mármol blanco. Antes de perder el conocimiento, vio en su mente imágenes como en una película. Su madre, su padre, el rostro de Leila, la mano de la profesora Jafida y la sonrisa de la anciana en el avión. Luego, la oscuridad total. Cuando despertó, estaba acostada en una cama blanca en una pequeña habitación del Centro de Primeros Auxilios del Haram. A su alrededor, enfermeros y médicos con batas blancas. No era el dolor lo que la molestaba, sino el shock de lo que había sentido antes de desmayarse. Un médico se le acercó y le preguntó en inglés, ¿te sientes mejor? Ella asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Sabía en su interior que algo se había roto. Ya no era la misma. En las horas siguientes a su recuperación, Emily permaneció en su cama en la sala de observación. Una luz suave se filtraba por la pequeña ventana, y el aire estaba impregnado de un olor a desinfectante, mezclado con un ligero aroma a madera de oud. Las enfermeras se movían en silencio, sin pedirle nada. Todos parecían entender que necesitaba tiempo para asimilar lo que había sucedido. Su cabeza todavía se sentía pesada, pero las imágenes de los momentos previos a su desmayo giraban en su mente sin cesar. La piedra negra, la súplica, la mujer con el hijab, el sonido del adán y el repentino colapso interior. No fue solo algo físico, fue algo mucho más profundo. Su alma había chocado con la verdad. Horas después, entró un médico árabe con barba. Su rostro era sereno y su mirada llena de comprensión. Le habló en un inglés sencillo y le preguntó si necesitaba algo. Ella negó con la cabeza. Luego, preguntó amablemente, ¿quieres agua? Ella susurró, sí, gracias. Minutos después, una enfermera con un hijab blanco entró y le ofreció un vaso de agua con una cálida sonrisa. Sus palabras fueron pocas, pero la calidez de su tono llegó al corazón de Emily. Mientras bebía el agua, recordó una imagen que había enterrado en su interior durante años. Su infancia en el patio de la antigua iglesia de Lyon, el rostro sonriente de su madre y la severidad de su padre.
En aquel entonces, las cosas estaban claras. Lo correcto y lo incorrecto, la luz y la oscuridad. Pero ahora, ya no estaba segura de nada. Por la noche se sentó en la cama, sosteniendo un pequeño Corán que Leila le había regalado. Lo abrió en silencio, sin buscar nada en particular, solo una respuesta. Pasó las páginas, se detuvo y comenzó a leer la traducción al francés. No eran frases complejas, solo palabras sobre la misericordia, el arrepentimiento y la guía. Con cada frase, sentía que algo se movía dentro de ella. Recordó cómo se burlaba del Islam y cómo desafiaba a las profesoras musulmanas en la universidad con sus preguntas provocadoras. Pensaba que su fuerza residía en su intelecto, en su rechazo, en su oposición. Pero ahora ya no poseía esa audacia. Las preguntas que una vez fueron sus armas se habían convertido en un cuchillo que le desgarraba el corazón. Al día siguiente, se paró frente a la ventana de su habitación, mirando la mezquita sagrada desde lejos. Vio que el tawaf continuaba. La gente no se detenía, y era como si cada uno de ellos llevara una historia diferente y una súplica especial. Sintió la necesidad de volver allí, no para una misión, sino como un ser humano perdido en busca de sí mismo. Después de la oración de la tarde, salió de la habitación con el permiso de los médicos y se sentó en un pequeño patio dentro del edificio del hospital, con vistas a una parte del haram. Allí vio a uno de los jóvenes imanes sentado en medio de un grupo de hombres y mujeres, explicándoles algunos conceptos religiosos en un inglés sencillo. Esperó a que terminara y luego se le acercó con voz temblorosa. Assalamu alaikum. El imán sonrió y respondió amablemente. Wa alaikumus salam wa rahmatullah, hermana. Ella dijo, ¿puedo hacerle algunas preguntas? Él respondió, por supuesto, adelante. El Islam no prohíbe las preguntas. Al contrario, fomenta la búsqueda de la verdad. Se sentó frente a él, dudó un poco y luego dijo, ¿por qué el Islam parece tan estricto? ¿Por qué tiene tantas leyes? Es como si el ser humano estuviera atrapado. El imán sonrió y dijo con calma, la libertad total puede llevar a la perdición. Las leyes no son barreras, sino una valla que te protege de la caída, igual que la barandilla de un puente te protege del abismo. Emily guardó silencio. La respuesta era simple, pero la golpeó en lo más profundo. Continuó con otra pregunta. ¿Por qué el Islam es la última religión? Hubo muchas religiones antes. ¿Por qué se considera la verdad final? El imán dijo con una sonrisa. La verdad no se mide por la cronología. A veces, la respuesta correcta se encuentra al final del camino, no al principio. Lo importante es que sea veraz, no que sea temprana. Luego, se atrevió a hacer la pregunta que llevaba consigo desde el inicio de su viaje. Si el Islam es la verdad, ¿por qué hay musulmanes malos? ¿Por qué vemos violencia y corrupción en algunos de sus seguidores? El imán se levantó y dijo, la religión se mide por sus enseñanzas, no por el comportamiento de quienes la practican, como una espada. Si se usa para la injusticia, la culpa no es de la espada, sino de la mano que la empuña. El Islam es una religión de justicia y misericordia, pero la gente no es infalible. Emily se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esta vez, no eran lágrimas de confusión, sino de vergüenza. Dijo en voz baja, ¿cree que Dios me envió aquí a pesar de mi mala intención? El imán la miró a los ojos y dijo con amabilidad, quizás Él no te abandonó, sino que te guió por un camino diferente. Algunas personas llegan a la luz a través de sus propias sombras, a través de la duda, e incluso a través del odio. Esas palabras penetraron en lo más profundo de su corazón. Intentaba reprimir sus emociones, pero su pecho no pudo soportarlo más. Inclinó la cabeza y las lágrimas comenzaron a rodar en silencio. Nadie se le acercó ni le preguntó nada. La dejaron sola para que se enfrentara a sí misma. Y eso fue más poderoso que cualquier diálogo.
Sintió como si un peso pesado se hubiera liberado de su pecho. Por primera vez, se dio cuenta de que no era una víctima, sino que había sido prisionera de sus propias ideas. La noche siguiente, regresó a su habitación y se sentó en el balcón con vistas al haram. En su mano, sostenía un rosario de madera que había comprado a un vendedor humilde cerca de la mezquita. Lo agarró con fuerza, como si se aferrara a un salvavidas. Abrió su cuaderno negro y comenzó a escribir. Ya no soy la hermana Emily. No soy esa monja arrogante que vino a la Meca para profanar. Soy una persona que se rompió ante la verdad y se reconstruyó a sí misma desde cero. En una nueva mañana en la Meca, Emily despertó con una tranquilidad que no comprendía. Las paredes de la habitación seguían en silencio, pero su corazón rebosaba de palabras. Se sentó frente a la ventana, viendo la luz del sol deslizarse sobre el mármol de la mezquita sagrada. Los minaretes se erguían majestuosos y el sonido del Corán resonaba en el horizonte. Pero esta vez no era solo un sonido pasajero, sino una calidez que tocaba su corazón. Abrió de nuevo su cuaderno negro, aquel donde había anotado sus dudas, su confusión y sus fracasos. Hoy comenzó a escribir algo diferente. Todo lo que creía que era fuerza resultó ser debilidad. Todo de lo que me burlaba resultó ser verdad. ¿Cómo pude vivir todos estos años ciega a pesar de tener ojos? Luego se levantó, como si una decisión hubiera sido tomada sin que ella la pronunciara. Se lavó la cara, se puso su abaya y su hijab, y salió de su habitación con paso firme. No tenía una cita, pero sentía un llamado interior que no podía ignorar. En el patio del haram, no se dirigió directamente a la Kaaba como las veces anteriores, sino que se sentó en un rincón tranquilo, observando a la gente hacer el tawaf, rezar, llorar y sonreír. Entre aquellos rostros, reconoció al joven imán con el que había hablado. Estaba sentado bajo una sombrilla, leyendo un libro. Se acercó a él y sonriendo dijo, Assalamu alaikum. Él levantó la cabeza y le devolvió una sonrisa amable. Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Adelante, hermana. Se sentó a su lado y luego dijo con voz baja pero clara, Quiero convertirme al Islam. Él no le preguntó por qué, ni se sorprendió, ni dudó. Simplemente sonrió con una pureza genuina y dijo, Si estás segura, repite después de mí. Emily cerró los ojos por un momento y luego los abrió con firmeza. Dijo, con vacilación al principio, y luego con convicción, Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doy testimonio de que no hay más Dios que Alá, y doy testimonio de que Mahoma es el mensajero de Alá. Cada palabra que pronunció salió de lo más profundo de su corazón, no solo de sus labios. Cuando terminó, sintió algo que nunca antes había conocido, una ligereza, como si una montaña hubiera sido retirada de su pecho. El imán la miró y dijo amablemente, Desde hoy eres nuestra hermana en el Islam. ¿Te gustaría elegir un nuevo nombre? Ella sonrió y dijo, Sí. Mi nombre ahora es Amina. El imán respondió, Amina es un nombre hermoso, significa la confiable. En ese momento, algunas mujeres se reunieron a su alrededor. Ninguna le hizo preguntas sobre su pasado. En cambio, todas dijeron, Que Alá te mantenga firme, hermana Amina. Bienvenida, estamos aquí para ti. Sus lágrimas cayeron sin poder evitarlo, pero esta vez no eran de dolor, sino de gratitud. Sintió como si hubiera nacido de nuevo. El mundo a su alrededor seguía siendo el mismo, pero sus ojos ahora veían algo diferente. Días después, Amina viajó a Medina, visitó la mezquita del profeta y se sentó allí durante mucho tiempo, llorando en silencio. No lloraba por lo que había pasado, sino por los años que había perdido, prisionera del odio. Al regresar a París, no volvió al convento, sino que se dirigió directamente a un pequeño centro islámico en un barrio de inmigrantes. Entró temblando,
Pero cuando uno de los trabajadores la vio, le dijo amablemente, «Bienvenida, hermana en el Islam». Se sentó con ellos, comenzó a aprender, a preguntar, a leer y a construir su fe de nuevo, esta vez desde dentro, no solo desde los libros. Pasaron los meses y Amina se transformó por completo. Su vestimenta, sus palabras e incluso su sonrisa se volvieron más puras. Todavía tropezaba a veces y dudaba en ocasiones, pero ahora tenía el coraje de preguntar, de aprender y de ser humilde. Un día, fue invitada a compartir su historia en una conferencia internacional sobre identidad y tolerancia religiosa. Se paró en el escenario frente a cientos de personas de diferentes orígenes. Los miró con firmeza y dijo, «No siempre fui creyente. De hecho, vine al Islam odiando todo lo que representaba. Pero Alá, en su sabiduría, eligió mostrarme la verdad en los momentos más oscuros. Narró su historia con total sinceridad, sin ocultar nada. La gente escuchaba. Algunos lloraban, otros aplaudían, pero ella no buscaba aplausos. Solo intentaba transmitir una luz que había encontrado, una luz genuina y del alma. Al final de la conferencia, muchos se le acercaron, algunos para agradecerle, otros para aprender de ella. Pero Amina solo pensaba en una cosa, volver a la Meca, al lugar que cambió su vida. Y en el día señalado viajó de nuevo. Esta vez no era una monja disfrazada, sino una mujer musulmana que buscaba la paz consigo misma y con su Señor. Cuando se paró frente a la piedra negra, no llevaba ninguna botella, y en su corazón no había más que una súplica. Se acercó con calma, apoyó su frente en el marco de plata y susurró, «Oh Señor, gracias por guiarme». Ese toque, en ese momento, fue el instante más sincero en el que se sintió verdaderamente humana. Tras varios años desde su conversión, Amina se convirtió en un símbolo de esperanza y cambio en su comunidad. No buscaba la fama ni el reconocimiento, sino que se movía en silencio, plantando semillas de amor y tolerancia donde quiera que iba. En cada mezquita, escuela o centro cultural que visitaba, contaba su historia con un espíritu puro, no como una heroína, sino como alguien que se equivocó y aprendió, como un alma que encontró su camino después de estar mucho tiempo perdida. Uno de los días más preciados para ella fue cuando se paró frente a estudiantes universitarios en París, donde años atrás había enseñado una crítica al Islam. Entró al auditorio con un hijab blanco y la confianza de los creyentes en sus ojos. Se hizo un silencio total cuando comenzó a hablar. Dijo con calma, «Un día os vi con ojos diferentes. Veía el Islam como una amenaza, una superstición, una religión que restringe al ser humano. Pero la verdad era todo lo contrario. La verdad es que no fui libre hasta que entré en esta religión». Todos siguieron sus palabras que salían del corazón. Habló del cambio, de la misericordia, de la fuerza que encontró en la oración, en la postración, en la verdadera sumisión solo a Dios. No ocultó nada de su pasado. Lo mencionó como una lección, como una prueba de que los corazones pueden cambiar con un toque de guía. Después de la conferencia, una joven con hijab se le acercó y le dijo, «Hermana Amina, tu historia me ha hecho sentir más orgullosa de mi religión. Gracias por ser tan sincera». Amina sonrió y le dijo, «Todos estamos en un viaje. Algunos comienzan desde la mezquita, otros desde la iglesia y otros desde un pozo de oscuridad. Lo importante es llegar». Una noche, Amina regresó a la Meca para realizar la Umra. Su corazón anhelaba ese momento en que tocó la piedra negra por primera vez después de su transformación. Llevaba una abaya blanca y su viejo rosario de madera, el que compró en su primera visita. Durante el tawaf, sus lágrimas se mezclaron con el sudor, pero no sentía cansancio. Sus pasos eran ligeros, su mente estaba presente y su alma en paz. En el momento de pararse nuevamente frente a la piedra negra, apoyó su frente en ella y dijo,
Oh Señor, sé que cometí muchos errores y pensé que lo sabía todo, pero tú, en tu misericordia, no me dejaste ahogar. Me tomaste de la mano mientras me hundía en mi duda y me levantaste. Se alejó de la piedra, sintiendo que había dejado atrás todo su pasado. En su súplica, no pidió nada material, sino firmeza, para no volver jamás a la dureza que habitaba en su corazón. Después de la Umra, Amina se quedó un tiempo en Medina, donde encontró una paz que nunca antes había conocido. Pasaba horas en la mezquita del profeta, rezando, suplicando y llorando. Meditaba sobre la vida de los compañeros, sobre la sencillez, sobre la sinceridad. No necesitaba que nadie le dijera nada. Su propio corazón la guiaba. Luego escribió en su diario: Pensé que venía a ofender, y en cambio vine a sanar. Pensé que iba a profanar la piedra negra, y en cambio toqué mi propio corazón por primera vez. Pensé que estaba en una misión, y en cambio la vida me dio un mensaje. Al regresar a Francia, Amina fundó una pequeña asociación para ayudar a las nuevas conversas. El objetivo no era solo enseñarles a rezar o a llevar el hijab, sino que se sintieran seguras, amadas y parte de una comunidad. Siempre decía: el Islam no comienza solo con la Shahada, sino cuando el corazón elige vivir para Dios. Una tarde, mientras ordenaba papeles en su pequeña oficina, entró una mujer francesa de unos 40 años. Estaba indecisa, con una mirada de escepticismo en sus ojos. Esa mirada que Amina conocía tan bien. La mujer dijo: No entiendo por qué te convertiste. ¿Cómo dejaste todo lo que eras? Amina respondió con amabilidad: Porque buscaba la paz y la encontré en la postración. Buscaba la verdad y la encontré en la unidad de Dios. Me buscaba a mí misma y me encontré cuando me sometí a Dios. La mujer se conmovió y se sentó a escucharla durante horas. Al final del encuentro, dijo con voz temblorosa: ¿Puedo visitar la mezquita contigo? Amina respondió con una sonrisa: Por supuesto, yo también fui como tú un día. A la mañana siguiente, la llevó a la gran mezquita de París. Se sentaron en un rincón tranquilo y con cada momento de silencio, Amina rezaba en su interior para que Dios le concediera a esa mujer la guía, tal como se la había concedido a ella un día. Esa era la vida de Amina después del Islam, sin largos sermones ni debates, sino con amor, sinceridad y servicio. Sentía que su misión no era exponer la debilidad del Islam, como había creído antes, sino demostrar su fuerza a través de sí misma. La noche antes de viajar a una conferencia internacional en Estambul, se sentó en su balcón mirando al cielo. Sostenía su viejo cuaderno negro y leía la primera página que había escrito años atrás. Ya no soy la hermana Emily, soy Amina, una mujer a la que Dios rompió con delicadeza para reconstruirla con luz. Sonrió, cerró el cuaderno, levantó las manos al cielo y dijo: Oh Alá, hazme de los que se mantienen firmes y no retroceden. Hazme de los sinceros, no de los hipócritas. Y hazme de los que caminan hacia ti, aunque sea con pasos lentos, siempre que no se den la vuelta. Y así fue Amina. La historia de una persona que comenzó con odio y terminó con la guía. Una historia cuyo comienzo fue oscuro, pero cuyo final fue luminoso con la luz de la fe. Si disfrutaste de esta historia, no olvides dar like y suscribirte al canal para más videos. También déjame tus comentarios. Me encantaría saber qué opinas.